Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV 4K Hisense U6G de 55 pulgadas, que por lo menos aquí en Colombia se empezó a vender hace muy poco. Tiene por supuesto retroiluminación Full Array con Local Dimming, tecnología de color Quantum Dots, soporta Dolby Atmos y también Dolby Vision, entre otras cosas, además de tener 3 años de garantía. Mientras observan este rápido unboxing, les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este Smart TV, como por ejemplo dónde lo pueden conseguir aquí en Colombia. En el almacén Éxito. No le hago publicidad, simplemente les doy esta información por si quieren comprarlo. Se consigue 55 pulgadas por $2.600.000, que vienen a ser más o menos unos $670, y también se empezó a vender el tamaño de 65 pulgadas por $3.600.000, que vendrían a ser más o menos $930. La principal diferencia, por lo menos de acuerdo a rthings.com, es que el de 65 pulgadas tendría 60 zonas de atenuación local, mientras que este de 55, 32. Y la principal diferencia que noté es que, por ejemplo, este U6G viene con Android 9, ahorita les voy a mostrar, y la versión que analizan en rthings.com viene con Android 10. Ya en cuanto a otras especificaciones como brillo, contraste, zonas de atenuación local, de acuerdo a mis medidas, son prácticamente iguales. Y ambas versiones vienen con panel VA. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 2 por cada una de ellas. También por supuesto el manual de usuario, la guía de configuración, la tarjeta de garantía. También encontrarían el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte lateral posterior del televisor. Y por supuesto el control remoto con un par de pilas. El control es diferente a la versión que analizan en rthings.com. Aquí por supuesto también tiene el Google Assistant y algunas teclas de acceso rápido para aplicaciones. En cuanto a las entradas, este Hisense U6G es muy completo. Tiene entradas compuestas, un puerto para auriculares, otro puerto para, por ejemplo, conectar unos altavoces, por supuesto un HDMI en la parte posterior, HDMI 2.0, la conexión para el cable de internet, y en la parte posterior lateral 3 puertos HDMI 2.0 más. No tiene puertos HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, la conexión para el cable digital óptico y por supuesto también para la antena de aire. Y uno de sus puertos HDMI soporta canal de retorno de audio, no soporta canal de retorno de audio mejorado. Así los he visto desde su parte baja. El grosor máximo de este televisor es de 7,8 centímetros, que no está nada mal. Aquí en la parte central un botón para funciones básicas. El grosor de este televisor es bueno teniendo en cuenta que no afectó de forma negativa su sistema de sonido. La instalación de las bases laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene impresas letra L para left y R para right, al igual que en la parte baja del televisor. Se puede colocar de forma, digamos que con menos distancia entre ellas o con más distancia entre ellas. Con menos distancia entre ellas es de aproximadamente 99 centímetros, para que lo tengan en cuenta. Y algo que me gustó mucho es que los tornillos entran muy fácil. La instalación fue muy fácil y rápida de estas bases laterales. No es algo así extremadamente importante, pero sí me gustó bastante este aspecto. Así los he visto desde su parte posterior. Los agujeros para instalarlo en una base de pared tienen una distancia entre ellos en horizontal de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Si quieren que los cables luzcan un poco mejor organizados, los pueden introducir por medio de esta ranura. Aquí tiene una palanquita que sirve para sostener el cable, puede ser el cable de energía o al otro lado los cables HDMI o conexión para internet, etcétera, y después lo pueden pasar por este especie de pinchito o clip que viene adaptado o pegado a cada una de sus bases laterales. Como les mencioné, también pueden hacer lo mismo con los cables de las entradas. Mi unidad y probablemente también sus unidades vengan con estos protectores verticales a cada uno de los laterales de la pantalla, y por supuesto en sus marcos una especie de plástico protector que por supuesto deben quitar.
El grosor de sus bordes, incluyendo este marco negro que se esconde, por así decirlo, bajo la pantalla y que tienen prácticamente todos los televisores o la gran mayoría de ellos, es de 0,9 centímetros. El diseño me parece que es premium, los materiales no son los más premium, es como una especie de plástico muy duro, pero la verdad es que no se siente ni se ve para nada mal. Recuerden que el grosor máximo de este televisor es de 7,8 centímetros y su estabilidad la verdad es que no está nada mal, no es la mejor pero tampoco es algo terrible. La luz del piloto o este bombillito es de color rojo, aquí se ve un poco más claro pero en la vida real es un poco más oscuro. Voy a saltarme los pasos del primer encendido porque son muy fáciles de seguir y son algo tediosos y harían muy largo este video. Simplemente tengan en cuenta que en algún momento les va a pedir si quieren iniciar sesión con su cuenta de Google. Les recomiendo que sí, para que todo sea mucho más funcional y más fácil. Ahora bien, quiero mencionarles algo que muchas personas me preguntan y es por qué sus modelos Hisense dicen Hi Smart TV A4. Yo me di a la tarea de averiguar esto y de acuerdo a los de Hisense me dicen que simplemente es un código interno de ellos que aparece en muchos de sus televisores, en casi todos, pero como tal, ese es el Hisense U6G y como les mencionaba al principio viene con Android 9. Y también quería mencionarles que cuando le di esta opción para activar la animación del Android 9, el televisor, digamos que se trabó entre comillas, no me permitía dar comandos, así aquí como les muestro. No sé por qué, me tocó apagarlo para ver si de pronto volvían los comandos. Y si al volverlo a encender, enciende muy rápido, por cierto. Sí, los comandos ya volvieron normal, pero cuando quise volver a intentar a entrar a la configuración, volvió y se quedó así pegado o trabado. Ya no funcionó el hecho de simplemente apagarlo y volverlo a encender. Me tocó desconectarlo totalmente de la corriente eléctrica por unos segundos, volverlo a conectar y de nuevo volverlo a encender para que ya funcionara todo muy bien. Cada vez que ustedes desconectan de la red eléctrica sus televisores con Android TV, al volverlos a conectar y por supuesto encenderlos de nuevo, se demora el encendido. Siempre esto me ha pasado con todos los televisores con Android TV que he tenido, el Sony X900H, el Hisense H8G, el A6G también de Hisense y por supuesto este U6G. Lo que yo recomiendo, tengo simplemente una teoría en mi cabeza y es que para alargar la vida útil de los televisores es bueno que cuando no los estén utilizando los desconecten de la red eléctrica. Eso es alguna teoría simplemente mía en cuanto a lo que tiene que ver con la obsolescencia programada. Probablemente ese tiempo deje de correr cuando el televisor no reciba corriente eléctrica, pero es simplemente una teoría mía. Y bueno, la fluidez de su sistema operativo es muy buena, no es la mejor, pero me parece que es, repito, muy buena. Más allá de esa traba que les mostré ahorita, que me tocó apagarlo y volverlo a encender, no volví a experimentar problemas. La verdad es que va muy fluido, la apertura de aplicaciones no es lo más rápido del mercado hoy en día, pero responde muy bien y por supuesto acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Si quieren buscar algo en Netflix, lo pueden hacer. Y también por supuesto en YouTube y por supuesto también soporta el Google Assistant, ya que tiene, como ya saben, Android TV. Su espacio de almacenamiento es de 11 GB. No tengo o no encontré información acerca de cuánto es su memoria RAM. Por supuesto viene con el Google Chromecast incluido. Cabe mencionar que no hay, por lo menos hasta ahora, actualizaciones de software, es decir que todavía se quedaría con Android 9, por lo menos aquí en Colombia. Su tienda de aplicaciones es por supuesto la Google Play Store, que es muy amplia y como muchos de ustedes ya saben, se le puede instalar archivos APK por medio de una memoria USB a este Hisense y prácticamente a todos los televisores con Android TV y también con Google TV. Voy a dejarlos ahorita con pruebas en cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz. A veces de pronto al utilizar YouTube y querer buscar algún video o un título en general, cuando ustedes le oprimen el botón de micrófono en YouTube, a veces se demora un poquito, entonces les recomiendo que esperen unos segunditos para empezar a decir las palabras.
Lucifer. Sword Art Online. Buscar en Netflix alerta roja. Videos 4K HDR sin copyright. En cuanto a navegadores de internet, hay muchas apps que cumplen esa función. Es simplemente de que se trata de que busquen y prueben la que más les guste o instalar el Google Chrome por medio de un archivo APK a ver si les funciona muy bien. Casi todos los navegadores tienen la opción para poder reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas web. Y por supuesto la función de compartir pantalla o screen mirroring es posible. Para esto pueden utilizar alguna aplicación de terceros que permita esta función o simplemente utilizar la aplicación Google Home, la descargan en su smartphone y por supuesto deben tener a la misma red Wi-Fi conectados tanto el dispositivo móvil como el televisor para que esto sea posible. Lo que no encontré que sea compatible este televisor es lo que se conoce como Picture in Picture, tampoco Multiview y tampoco pantalla superpuesta. Ya en cuanto a su calidad gráfica, empezando por la uniformidad de colores grises, me parece que este televisor arroja muy buenos resultados. Por supuesto que existe el efecto de pantalla sucia, pero es muy poco perceptible en comparación a otros televisores, teniendo en cuenta que este Hisense U6G podría considerarse como un televisor de gama media. Y bueno, si bien el efecto de pantalla sucia era un poquito, pero tan solo un poquito notorio con ese fondo gris que les acabo de mostrar, ya con este tipo de contenido ese efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, o yo por lo menos no lo noto, no sé ustedes qué piensan. Yo diría que con este televisor no van a tener problemas con ese efecto al observar deportes o jugar este tipo de videojuegos en donde en pantalla prime un solo color o la gama de ese color. En cuanto a colores, recuerden que este Hisense U6G cuenta con la tecnología de color QLED o simplemente conocida como Quantum Dots. Este contenido que les muestro tiene SDR o rango dinámico estándar o simplemente contenido sin HDR. La cantidad de brillo en nits, en SDR, en HDR y también en HDR con el modo juego de este televisor es de 493 de acuerdo a rtings.com. Mis medidas dieron muy cercanas, 491 nits, 494. Por supuesto aquí hay que tener en cuenta que cada luxómetro podría variar, además por supuesto del error humano si lo decimos de alguna forma. Es muy importante indicarles que el HDR o alto rango dinámico de este televisor se activa de forma automática, solamente de forma automática cuando el contenido que ustedes observan tiene HDR o alto rango dinámico. Lo que hace el alto rango dinámico es mejorar ese aspecto como de realidad en la escena, optimizando el contraste entre las partes oscuras y las partes claras. Pero recuerden que la cantidad de brillo en nits es la misma en SDR y en HDR, que es de 493. En cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, este Hisense U6G es muy completo, soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma, también HDR10 Plus y por supuesto Dolby Vision. Por ende también soportaría el Dolby Vision para gaming. En cuanto a la uniformidad de colores negros, lo más importante a destacar, que ya lo mencioné desde el principio, es que este televisor soporta tiene panel VA y soporta retroiluminación Full Array con 32 zonas de atenuación local. Cuando apagamos el local dimming o atenuación local, por supuesto el efecto clouding y de resplandores es muy notorio, como pueden percibir. Por ende, yo les recomiendo siempre en cada modo de imagen, aquí en retroiluminación, atenuación local, colocarlo ya sea en bajo, en medio o en alto. Por supuesto, cuando se coloca en alto, las zonas oscuras van a lucir más oscuras, con mejores colores negros y por ende con menos efecto clouding o de nubosidad. Por supuesto se genera algo de efecto blooming alrededor, en este caso de la torre,
pero me parece que podría ser muy tolerable o podría pasar casi que desapercibido en la mayoría de contenido. En general me parece que este televisor hace un muy buen trabajo en este aspecto o en esta área de colores negros, de mostrar muy poco efecto clouding, muy poco efecto de resplandores y un efecto de blooming muy que puede pasar muy desapercibido en la mayoría de las veces. La relación de contraste nativa de este Hisense U6G es de 4749:1 y con el local dimming de 5234:1. Recuerden que el tamaño de 65 pulgadas tiene 60 zonas de atenuación local. En cuanto al manejo del movimiento, con algunos demos y algunas escenas específicas se puede notar el efecto de vibración que les estoy señalando, ya sea que se vea el contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de algún dispositivo conectado a algún puerto HDMI. Hice las pruebas con la aplicación YouTube nativa del televisor y también utilizando la aplicación YouTube desde la Xbox Series X con el formato de HDMI 2.0 mejorado, y por lo menos en esta escena se sigue notando ese efecto de vibración. En cuanto a mejora del manejo del movimiento, este televisor lo único que tiene es lo que se conoce como LED Clear Motion o movimiento libre de LED, y que lo que hace es oscurecer la imagen y mejorar un poco la fluidez. Sí se nota mejoría, pero a costa de oscurecer la imagen, y la mejoría no es que sea brutal. La reducción de ruido aquí hace prácticamente nada para mejorar ese aspecto. Pero repito que solamente con algunos demos específicos como este y algunas escenas con mucho movimiento, pero en otras donde hay mucho movimiento o barridos de cámara como esta por ejemplo, la verdad es que me parece que este televisor se desempeña muy bien. Se notan esos efectos de pronto de vibración, pero son muy poquitos y podrían llegar a pasar desapercibidos en la mayoría de los casos, así que la verdad podría decirse que no tendría problemas en este aspecto, podría vivir con eso si lo decimos de alguna forma. Y en el apartado gaming, que van a ver en algunos segundos, también se desempeña muy bien este Smart TV Hisense U6G. Sus ángulos de visión, por supuesto que no son buenos, es lo que hay o es lo que sucede en casi todos los televisores que tienen este tipo de panel VA. Los colores lucen blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un lado o ángulo muy amplio. Entonces es un televisor recomendado para verlo siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo que sea muy pronunciado, porque, repito, los colores lucen blanquecinos y podría no ser una experiencia muy agradable. El manejo de los reflejos es por lo menos decente, no es el punto fuerte de los televisores con paneles VA, pero debido a que tiene una relativa alta cantidad de brillo, teniendo en cuenta que sobrepasa los televisores de gama baja, esto le ayuda a contrarrestar un poco este aspecto. No es el televisor más recomendado para una habitación muy iluminada, pero por lo menos es muy decente, pero sí que es más recomendado para disfrutar en una habitación con poco o nada de iluminación. El escalado de imagen de este Hisense U6G es muy bueno. Es importante mencionar que estas escenas tienen el modo cine, la mayoría de ellas, con contenido de muy baja resolución, por supuesto que se van a notar partes pixeladas. Estaríamos hablando de 480p o menor resolución. Aún con 720p o HD se pueden notar unas partes levemente pixeladas, pero podrían pasar desapercibidas. Y ya si el contenido tiene 1080p Full HD, esas partes pixeladas no se van a notar. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poquito más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido de baja resolución en 4K. Eso nunca va a pasar, ni siquiera en aquellos de gama alta. Ya si el contenido tiene 1440p, el trabajo de escalado de imagen va a hacer los resultados lucir como a un 4K nativo o muy cercano a él. Y por supuesto, este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Pasando ahora al apartado gaming, esta prueba la hice con mi Xbox Series X. Aquí les muestro con lo que es compatible este Smart TV.
con todo excepto con frecuencia o tasa de actualización variable. Por supuesto tampoco soporta puertos HDMI 2.1, por ende no soporta los 120 Hz de tasa de refresco en 4K. Sí que soporta, como ya mencioné antes, el Dolby Vision para gaming y por supuesto también otras tecnologías de alto rango dinámico, y las resoluciones nativas compatibles de este televisor son 4K, 1080p y 720p. Es importante mencionar que cuando el Dolby Vision para gaming se activa hay 3 modos de imagen. Por supuesto tenemos que activar aquí el formato de HDMI 2.0 mejorado. Hay 3 modos de imagen, por así decirlo, con Dolby Vision. El Dolby Vision Dark y el Bright vienen con con una temperatura de color cálida, mientras que el personalizado con una temperatura de color estándar, y como su nombre le indica es algo estándar que digamos que es del agrado de la gran mayoría de personas. Por ende voy a hacer las pruebas con el Dolby Vision personalizado, pero hay a quienes les gusta la temperatura de color cálida. Este televisor tiene un tiempo de input lag de 10,9 milisegundos en 4K a 60 Hz, tanto en SDR como con videojuegos que tengan HDR o alto rango dinámico, como es el caso de este Doom Eternal. Recuerden que este televisor no soporta puertos HDMI 2.1, tampoco soporta tasas de refresco variables, es decir que no cuenta ni con FreeSync ni tampoco con G-Sync. Sí que soporta lo que se conoce como Low Latency Mode o modo automático de baja latencia. Me parece que en la práctica, en cuanto a sus tiempos de input lag, este televisor realiza un muy buen trabajo, más que suficiente aún para algunos gamers exigentes en esta área. Quiero mostrarles ahora los resultados del local dimming con el modo juego utilizando este videojuego Resident Evil 7, que tiene 4K y alto rango dinámico. Como ven, por supuesto al apagarlo se nota mucho efecto clouding, pero al colocar el local dimming ya desde bajo se nota menos ese efecto, y por supuesto en alto sucede lo mismo que con otros modos de imagen, que la uniformidad de colores negros es muchísimo mejor, que el efecto clouding es muchísimo menor, al igual que los resplandores o sangrados de luz, y por supuesto el efecto blooming también es muchísimo menor. Sí está ahí, pero podría pasar desapercibido en la mayoría de escenas. Aquí les muestro los resultados en cuanto al contraste activo. Sí que conviene dejarlo en medio. En apagado la imagen luce con menos color, y en alto también los colores, en este caso rojos y anaranjados, lucen un poquito más blancuzcos o blanquecinos. Entonces sí, está bien dejarlo como viene de fábrica, contraste activo en medio. El efecto de pantalla sucia tampoco será perceptible con el modo juego. Como ustedes pueden notar, no existe, la imagen se ve muy bien. Me gusta mucho la calidad gráfica, la representación de colores, el manejo del movimiento y la fluidez que tiene este Smart TV Hisense U6G, teniendo en cuenta que su tiempo de respuesta al 100% del tiempo es de 11,6 milisegundos, que está muy bien. Entre más bajo sea el tiempo de respuesta, mejor será, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto mejoraría muchísimo el manejo del movimiento y la fluidez de cada escena. En cuanto a su sistema de sonido, su rendimiento me pareció muy bueno. Al final de este video van a poder juzgarlo por ustedes mismos. La potencia es de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Atmos, Dolby Digital y también tecnologías DTS. Repito que su rendimiento me pareció muy bueno en ese aspecto, la verdad no tengo quejas. Si me preguntan si recomiendo o no ese televisor, la verdad es que sí, por mucho, es muy completo. No tiene puertos HDMI 2.1, pero por ese rango de precios ningún televisor actual los tiene, y su cantidad de brillo podría ser más que suficiente aún para aquellas personas que sean algo exigentes en esa área. Tiene sistema operativo Android TV para aquellos que de pronto quieran instalar aplicaciones muy poco conocidas, porque se le puede instalar archivos APK. Su calidad gráfica es muy buena, tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Tiene muy buena fluidez de sistema operativo, soporta búsqueda por medio de comandos de voz, soporta redes Wi-Fi de 5 GHz. En cuanto a aplicaciones que cumplan la función de web browser o navegador de internet, hay muchas, ya es cuestión de que ustedes busquen a ver cuál les gusta más. En general es un televisor muy completo a un precio muy asequible. Y sí, se dice asequible y no asequible.
Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Hisense U6G en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video y que adquieran una membresía del canal. De esta forma, además, me apoyarían muchísimo. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Yet, could not shatter our unity. For we are bound